Y ahora vamos a leer pues el texto de la palabra del Señor para esta mañana en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y dice así pues la palabra del Señor. Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron a él muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era llevado por 4, y no pudiendo acercarse a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas y pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así, diciendo blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Y enseguida, conociendo Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto algo así. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Hay personas que caen bien a todo el mundo, ¿no? Caen bien a todo el mundo, no sé cómo lo hacen, pero que todos piensan bien de ellos. Y esto no significa, por supuesto, que sean perfectos, no lo son. También, como todo el mundo, tendrán sus defectos, pero toda la gente, como les cae simpáticos, ¿no? Pues están dispuestos a pasarlos por alto, ¿no? A no fijarse en ellos. Y pues eso no cambia la buena opinión que tienen de ellos, ¿no? Y por el contrario, hay también personas que caen mal a todos, ¿no? Y toda la gente tiene una opinión predispuesta en contra de ellos, ¿no? Y pueden tener alguna virtud, y seguramente también lo tendrán. Habrán hecho también algo positivo en la vida, ¿no? No todo habrá sido malo. Pero hagan lo que hagan, todo el mundo va a pensar y a hablar mal de ellos, porque ya tienen esa idea, ¿no? Predispuesta, ¿no? De que la persona es mala, por lo tanto, todo lo que pueda hacer o todo lo que pueda decir, pues es malo. Y bien, pues con Jesucristo estamos en un plano distinto, porque, distinto al resto de los hombres, ¿no? Porque es un plano superior, es el Hijo de Dios, el Hijo encarnado, y Él vino al mundo, lo estamos viendo, haciendo bienes, sanando a los oprimidos del diablo. Pero vemos que lejos de recibirlos todos de esta manera, ¿no? De la manera que corresponde a su persona y a lo que Él hacía, pues en torno a Jesucristo se hace una división. Hasta el momento no hemos estado viendo esta división. Hasta el momento hemos visto cómo Él comenzaba su ministerio y comenzaba a predicar, y cómo pues Él acompañaba su predicación con sanidades y milagros, y cómo toda la gente lo buscaba, hasta toda una ciudad. Y Él no podía entrar a las ciudades a causa del gentío que se agolpaba para verlo. Entonces era un ministerio en olor de multitudes. Todo el mundo, por lo tanto, hablaba bien de Él. Todo el mundo, pues, lo buscaba. Pero vemos que su ministerio continúa, y aquí, por primera vez en el Evangelio de Marcos, vemos que se crea en torno a Él suspicacia, recelo, sospecha, oposición, envidia. Se crea entonces
un partido de opositores que va también a estar ahí presente, que va también a crecer, ¿no? Y que hiciera lo que hiciera Jesucristo y dijera lo que dijera, pues siempre iban a estar en su contra. La escena del pasaje que hemos leído pues se sitúa en Capernaum. Ya estuvimos viendo acerca de este lugar, esta ciudad, entre comillas, costera, ¿no?, de este mar, entre comillas, el lago de Genesaret o el lago de Galilea, ¿no?, que también se llama mar, ¿no? Bien, pues ya estuvimos viendo en el versículo 21 cuando Jesús estuvo sanando, predicando en la sinagoga de Capernaum y sanando a un endemoniado. Y como después de la salida estuvo en la casa también de Pedro, y como también al anochecer vinieron todos los enfermos de la ciudad a la casa de Pedro. Bien, pues continúa entonces, después de haber pues continuado predicando y sanando en otros lugares, vuelve otra vez entró en Capernaum, dice. Y en Mateo capítulo 9, versículo 1, en el relato paralelo, en el Evangelio de Mateo, se nos da un dato importante, porque ahí se nos dice que era su ciudad, hablando de Jesucristo. Es decir, que Capernaum era también su ciudad. Él, sabemos, era originario de Nazaret, pero en Capernaum o bien estaba residiendo, como también ahí vivía Pedro y su hermano Andrés, o él tendría ahí pues una segunda residencia, no, pero que él estaría residiendo allí temporalmente. Y bien, cuando aquí dice que se oyó que estaba en casa, no se nos dice de quién era la casa. Pues muchos piensan que cuando se está refiriendo aquí en casa, se está refiriendo a su propia casa, la casa de Jesús, es decir, la de su madre, ya, el que decían la gente, o que se pensaba la gente que era su padre, José, pues ya había fallecido, la de su madre y sus hermanos. Lo podemos deducir porque en los evangelios aparecen la madre y los hermanos, pero no aparece José en ninguna parte en los días del ministerio de Jesús. Otros piensan que podría ser la casa de Pedro, ¿no?, en la que ella estuvo, y sonó también allí a la suegra de Pedro. Pero a mi modo de ver, muy bien podría ser la casa de Jesús. Muy bien podría ser la casa de Jesús, porque cuando decimos, bueno, ¿dónde está Juan?, ¿no?, dice, Juan está en casa. ¿Eso cómo se entiende? Se está en su propia casa. Y es exactamente pues esta misma expresión que nos encontramos aquí, que estaba en casa. Así pues, muy bien podría ser el caso que estaba en su propia casa. Y dice entonces en el versículo 2 la frase típica que siempre aparece, inmediatamente se juntaron a él muchos. Una vez más, se juntaron a él muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta de la casa, se llenó la casa y también la puerta no se podía entrar. Bien, pues fijémonos, ¿no? Esta escena tiene que ser vista un poco como la continuación de lo que ya vimos en su día con la sanidad de la suegra de Pedro. La repetición, la continuación, porque se juntaron, como hemos dicho, pues todos los enfermos de la ciudad. Ellos estaban buscando sanidad y pues hemos de pensar que sería lo mismo, que ellos estaban allí también buscando ¿qué? Buscando sanidad a los enfermos, y la reacción de Jesús es digna de ser tenida en cuenta, porque dice, les predicaba la palabra. Les predicaba la palabra. Literalmente lo que dice aquí al final del versículo 2 es, les hablaba la palabra, ¿no? Es una expresión un poco menos, digamos, formal, ¿no? No es tanto predicar, es hablar la palabra. Entonces vemos, ¿no? Le viene una multitud, llena su casa,
hasta la puerta de la calle y estaba lleno de gente. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Entretenimiento, ¿no? Muchos dirían, ¿no? Para que no se vayan, ¿no? Vamos a hacerle algo de diversión, teatro, vamos a sacarle merienda, chocolate con churro o algo parecido, ¿no? O se va a plegar a sus expectativas para que no se vayan, ¿no? Voy a sanar a todos, ¿no? O va a sanar a todos, como si fuera una, comillas, máquina de sanar. Y sí, Jesús sanaba, sí, pero eso era en el contexto de la palabra, siempre en el contexto del ministerio, su ministerio que era básicamente de la predicación del Evangelio. Entonces las sanidades, el Señor lo hacía, pero las sanidades atestiguaban, eran un testimonio, atestiguaban su mensaje, certificaban su mensaje como viniendo de Dios. Y también, por supuesto, su persona, porque eso nadie lo podía hacer, ningún hombre lo puede hacer. Estas sanidades eran una muestra, una evidencia, una manifestación del reino de Dios, del evangelio del reino, que Cristo pues enseñaba y que Cristo predicaba. Bien, pues hasta aquí, aunque Cristo pues les hablaba la palabra y pues seguramente no era lo que ellos estarían buscando en primer lugar, bueno, pues hasta aquí el relato está dentro de lo que podríamos considerar normal, ¿no? Pero a continuación, ¿no? Toma un rumbo, podemos decir, pues bastante sorprendente, bastante extraordinario incluso. Porque leemos el versículo 3 que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era llevado por 4. Seguramente era la misma intención del resto, la sanidad, ¿no? Y llevaban a un paralítico en un lecho, pues, digamos, de campaña se puede decir, ¿no? Y seguramente la persona, pues, a la que él llevaba, pues sería un amigo de ellos, o un familiar, y pues querían que Jesús lo viera. Él también se lo habría dicho: llevadme a Jesús, a ver qué él puede hacer. Entonces llegan a la casa y no pueden entrar adentro, no pueden acceder al interior. Pero ellos no se dan por vencidos, sino que dice, suben al terrado. Versículo 4, no pudiendo acercarse a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron al lecho en que yacía el paralítico. En las casas de Palestina, de Israel, de esas casas, pues, normalmente en la fachada, ¿no?, había una escalera, ¿no?, para subir al terrado. ¿Y eso por qué? Porque las casas en Israel eran normalmente de una sola planta. Eran de una sola planta y, bueno, pues estaban las paredes de la casa, y sobre las paredes de la casa estaban las vigas del techo, las vigas de madera, y encima de las vigas de madera pues estaban maderas y ramas, y encima pues estaba todo también recubierto de barro con paja, ¿no?, con hojas, con paja, y al terrado se podía subir. Era el lugar, por lo tanto, se accedía a él por fuera de la casa. Era el lugar, pues, a donde, pues, estar a la fresca, ¿no?, cuando ya llega la tarde, ¿no?, allí también, pues, con la brisa que viene del lago, del mar, ¿no?, allí también se comía, ahí también se recibía a la gente. Ahí pues vemos en el libro de los Hechos el apóstol Pedro pues subió a orar mientras abajo le preparaban algo de comer. Bien, pues entonces ahí estaba puesta la escalera y subieron arriba al terrado, y tuvieron entonces la idea de descubrir una parte, hacer un agujero en el techo, y esto pues era posible porque era barro, evidentemente pues barro secado, ¿no?
Y en el Evangelio paralelo de Lucas, capítulo 5, versículo 19, se confirma lo dicho del versículo 19, porque ahí la palabra que se utiliza en el griego es de la que proviene en nuestro idioma cerámica. Entonces ahí se está haciendo referencia al barro, ¿no? a este adobe, ¿no? a este barro con paja del suelo. Y bien, pues entonces vemos, es una reacción sorprendente, ¿no? Hacerle un agujero al tejado, ¿no? Para presentarlo ahí delante de Jesús, ¿no? Y también la reacción de Jesús, ¿no? Cualquiera otro, ¿no? Si en su casa dice que me estáis destrozando el tejado, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? ¿Me vais a hacer aquí un agujero? ¿Me estáis aquí destrozando la casa? O estáis destrozando aquí la casa de mi huésped, ¿no? Del tejado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto es un engorro, esto cuesta dinero, esto quién lo paga, ¿no? Pues mira, vosotros a la cola. Hay mucha gente delante de vosotros, hay muchos enfermos también, ¿no? Vosotros a la cola. Aquí tiene que haber igualdad, ¿no? Entre todos, ¿no? Vemos que no es ninguna de estas reacciones las que vemos en Jesús. Porque se centró Jesucristo en lo más importante, viendo la fe de ellos. Versículo 5. Jesucristo vio lo que hicieron y vio, por lo tanto, la fe de ellos. Se manifestó, se dio a conocer esa fe en esto que hicieron. Una fe, por lo tanto, que supera las dificultades. Supera las dificultades. Está la gente, no pueden acceder a Jesús, pues no se van a dar por vencidos. No se contenta con un no, y en este caso el no proveniente de las circunstancias. No se contenta con un no porque tenían esa fe en Jesús, en su persona, en lo que Él podía hacer, que Él había sanado a otros, que Él era poderoso para sanar, y también pues en su misericordia, que Él se había compadecido también de los enfermos si lo había hecho, incluso con el leproso, y lo había tocado, movido de compasión. Bien, pues vemos que Él se fijó en, dice, la fe de ellos. No solamente está hablando de la fe del enfermo, se presupone que también la tendría, pero está también hablando de la de los amigos o familiares que lo traían. Entonces vemos a que fue la fe de aquellos que trajeron al enfermo a Jesús. Por tanto, vemos que la fe también de los demás cuenta para sanidad o para también la salvación. Nuestra fe también puede ser un beneficio para los demás. Nuestra fe, ya de entrada, porque si uno es creyente, pues está en el pacto de gracia y las promesas es para él y para sus hijos, y sus hijos están, por lo tanto, en el pacto con el Señor, y han sido recibidos a su iglesia, y eso pues les bendice a ellos también espiritualmente, y por ello ellos también pueden llegar a la salvación, y eso para sus hijos y aún para los hijos de sus hijos, y podemos entonces estar orando por los hijos y también por nuestros nietos y nuestra descendencia, para que el Señor les bendiga en el pacto de esta manera y que sean también salvos en el pacto, por medio del pacto. O los hijos también cuando ya son mayores, o también por otras personas, ¿no? En la fe, orar por ellos para que sean llevados también a Jesús. La oración al Señor nunca es en vano, aunque estemos orando pues por tiempo, por años incluso, y nos parece que hay poco o ningún avance. En ningún caso la fe y la oración es en vano, es en vano. Y tal vez no vamos a poderlo ver ahora aquí en la tierra, y solamente será entonces cuando estemos en el cielo, pero ciertamente en el cielo pues llegaremos a saber cuáles personas han podido llegar a ser salvas por nuestras oraciones. Y lo encontremos allí en el cielo y digamos, hombre, tú por aquí, ¿no? Pues sí, sabremos que entonces habrá sido
pues tal vez porque hayamos orado al Señor y el Señor actuó por medio de nuestras oraciones y en respuesta a nuestras oraciones. Por lo tanto, no hemos tampoco de desanimarnos si no vemos los resultados aparentemente al día presente o en nuestro tiempo. Hemos de continuar, porque el Señor premia, como vemos, la oración. Él nos lo demanda que lo hagamos, ¿verdad? Nos lo premia porque Él nos lo demanda. Él dice que estemos orando sin cesar y nos da el ejemplo de la mujer y del juez injusto, de la viuda, y que el juez injusto pues le respondió porque ella era insistente y le cansaba, y bueno, para que le dejara en paz. No hará Él mucho más. Él, que es nuestro Padre, no va a hacer justicia a sus elegidos que claman a Él noche y día. Así, por lo tanto, es Dios quien nos lo pide. Y bueno, pues si lo hacemos, el Señor lo premia porque nos lo pide y estamos haciendo su voluntad, aunque sea imperfecto, que por supuesto lo hace es siempre de manera imperfecta, y no porque nosotros lo merezcamos por lo que hacemos, sino por su gracia y en respuesta, por lo tanto, a sus promesas que Él nos da en su palabra. Bien, pues vemos que esto es ya, digamos, la fase, podemos decir, sorprendente de la historia. Y la reacción de Jesús al final es lo más sorprendente y extraordinario, porque leemos, dice en el versículo 5, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Sorprendente, porque se esperaría primeramente la sanidad del cuerpo, para eso estaban ahí, ¿no? Le pusieron abajo no para que le dijeran tus pecados te son perdonados, era lo que también todo el mundo esperaría de Él, pero Jesús tuvo misericordia de Él, y Él pues veía los corazones de las personas, y Él veía que el paralítico tenía una plaga aún mayor que la de las enfermedades del cuerpo, aún mayor que la enfermedad de estar en un lecho del cual no se puede mover el resto de sus días. Y esta plaga mayor era la culpa por sus pecados. La culpa por sus pecados, que, bueno, es algo común, ¿verdad?, a todo ser humano, porque todos los hombres somos pecadores. Todos los hombres somos pecadores, y todos los hombres por nuestros pecados pues somos hijos de ira y merecemos la condenación de Dios por haber transgredido los mandamientos de Dios, por haber contravenido la santa ley de Dios, transgredido los mandamientos de Dios, y de esa manera haber afrentado al Señor, pero también haber creado un mal en el mundo, en nuestra vida, en la vida de los demás. Tal vez incluso esta enfermedad de estar en un lecho pues fuera o enfermedad o incluso un accidente, fuera incluso resultado de su pecado. Y no hay tampoco que descartar, no esto, seguramente. Mucho pues es algo que es lo primero que descartan. Dicen, no, está hablando aquí como los amigos de Lot. Es la teología de los amigos de Job. Es la teología de los amigos de Job. Tú estás sufriendo es por algún pecado. Hombre, el fallo de los amigos de Job era que lo hacían como una ley universal. Toda enfermedad, todo mal, pues, o en el caso de Job, principalmente era a causa de un pecado. No era así, pero que eso no quita que también la enfermedad, también el accidente pueda ser debido, consecuencia, castigo del pecado. Eso es algo bíblico. Cuando Jesús en el Evangelio de Juan sanó al ciego de nacimiento, le dijo: vete y no peques más, para que no te ocurra algo todavía peor. El Señor también por medio de Pablo
En 1 Corintios, en el relato de la cena, dice que muchos están con debilidad y algunos han muerto, ¿no? También, por lo tanto, como castigo de sus pecados. Y hay algunos, pues, es como algunos, ¿no? Que como aquellos que en un momento de desesperación, ¿no? Pues cometen una locura y sobrevive, ¿no? Y el resto de sus vidas, pues, va a estar, pues, con las consecuencias físicas, ¿no? Aunque va a 250 por la carretera y, pues, se sale en la curva o va bebido y va a estar, pues, para el resto de sus días también impedido o discapacitado. O de aquellos que por una vida de pecado reciben también en su cuerpo las consecuencias, ¿no? En forma de enfermedad. Y por citar solamente un ejemplo, y tal vez sea difícil hablar de esto claramente en nuestros días, pero el SIDA, por ejemplo. El SIDA, a no ser que sea por un error médico, es una enfermedad cuya transmisión está ligada a comportamientos pecaminosos, ya sea, pues, sexuales o también, pues, el consumo de drogas. Y que también no hay que olvidar que el SIDA en su origen no se llamaba SIDA, sino que se llamaba GRID, que traducido significa inmunodeficiencia asociada a los homosexuales, y que no es un dato que yo me invento, sino los que están disponibles en línea en el Ministerio de Sanidad, por así decirlo, de Estados Unidos, del año 2017. La incidencia del SIDA entre los homosexuales es un 335% más que la de los homosexuales, perdón, de los heterosexuales. Entonces sigue siendo una enfermedad ligada principalmente a la práctica homosexual, algo que también se olvida en todo lo que se dice hoy en día acerca de la homosexualidad, ¿verdad? Entonces, todo esto para hablar que sí, que hay enfermedad también y hay, pues, males como consecuencia del pecado, de la práctica del pecado. Y es un poco lo que nos encontramos aquí en este pasaje. No se dice expresamente, pero creo que está bien claro implícitamente, porque es lo que dice el Señor Jesús, lo primero que dice el Señor Jesús al paralítico. Y lo hace con esta palabra majestuosa de Jesús, dice: hijo, con ese tono de afecto y de cariño: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué sensación tuvo que haber tenido el paralítico al oírlo? Pues sería, creo, la misma que la del leproso al ver su carne sana, pero al interior, en su alma, en su interior. Como decíamos, pues, al principio, hay gente que haga lo que haga la persona que está delante, que ya le tienen, pues, la ojeriza, que ya le tienen, pues, el ojo echado, hagan lo que hagan y digan lo que digan, lo van a tomar para mal. Y los que estaban allí reunidos, algunos de ellos por lo menos, es lo que ocurrió. Ellos no se conmovieron para nada en la demostración de la fe de la gente y lo que dijo el Señor Jesús, sino que murmuraron delante de sí. Y vemos el versículo 6, dice que son los escribas, gente que estaba dedicada al estudio de la Biblia, de la palabra del Antiguo Testamento. Los escribas estaban allí, algunos de los escribas, y pensaban en sus corazones. No lo decían, lo pensaban, murmuraban dentro de sí. ¿Por qué habla este así, diciendo blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Sí, un correcto razonamiento de entrada, ¿no? Solo Dios perdona pecados, pero vemos que va esto también relacionado con la actitud que tenían hacia Él, hacia Jesús.
este así. ¿Quién se piensa que él es? ¿No? En el original es hasta casi un juego de palabras. Este así, este, ¿no? Se está destacando este que se piensa. Este que se piensa. Sí, blasfema sí, porque se hace a sí mismo Dios, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué se piensa este hombre? ¿Se piensa que es mejor que nosotros o qué? ¿Se piensa que es mejor que nosotros? Y Jesús no tuvo necesidad de que nadie se lo dijera, porque Él veía los corazones. Versículo 8. Enseguida, conociendo Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, vemos, esto es una prueba de su divinidad. Él veía los corazones. ¿Quién puede ver los corazones sino Dios? ¿Quién puede, pues, saber lo que uno está pensando, verdad? ¿No? Sino solamente Dios. Por lo tanto, esto es también una prueba de su divinidad. Pero la respuesta que da Jesús también es otra prueba de su divinidad, porque dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Ambas cosas son imposibles para el hombre. Ambas cosas son imposibles. Es imposible para el hombre perdonar. El pecado es contra Dios. Es solamente Dios quien lo puede hacer. Es imposible para el hombre sanar, ¿no? De esta manera, solamente por la palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. Sin que haga aquí pues todo un teatro, o sin que haga aquí todo un ritual, o sin que haga aquí toda una invocación, o sin que haga aquí. Toma tu lecho y anda, ¿no? Por el poder de su palabra solamente. Así, por lo tanto, vemos, es una prueba también de su divinidad. Lo que había dicho era imposible para los hombres. Ellos no lo podían ver, que sus pecados habían sido perdonados. Pero ahora van a ver algo que también es imposible para los hombres, que el paralítico sea sanado inmediatamente en respuesta a la palabra de Jesús. Bien, pues es lo que dice Jesús en el versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Es la primera vez en el Evangelio de Marcos que vemos esta expresión, el Hijo del Hombre. Este título de Jesús aparece 14 veces, es el título que más aparece en el Evangelio de Marcos. Un título que, bueno, el origen en la Biblia lo encontramos en el libro de Daniel, en Daniel capítulo 7. Vamos a leer allí, de Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como limpia lana, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vemos aquí, por lo tanto, al llamarse así el Hijo del Hombre, Él está diciendo a sí mismo que Él es divino, que Él proviene del cielo, que Él es celestial, y por lo tanto Él tiene la misma autoridad de Dios, porque a Él se le da el dominio, la gloria, el reino, al igual que el Padre. Y lo sanó, por lo tanto, en respuesta a su palabra, y esa sanidad que era visible, pues una prueba de lo que había dicho que no veía en cuanto a la salvación, en cuanto al perdón de los pecados, en cuanto a la sanidad también del alma. Y así, por lo tanto, era una sanidad completa en cuerpo y alma, que es lo que Cristo aporta en el Evangelio. Bien, pues hermanos, para concluir, solamente fijémonos en este contraste. La fe de los que pusieron al paralítico delante de Jesús era manifiesta.
era manifiesta. Se veía. Jesús viendo la fe de ellos por lo que ellos habían hecho. Y Jesús también conoció la murmuración, conoció la incredulidad, conoció los malos pensamientos que ellos tenían en sus corazones, que estaban ocultos. Así pues vemos que hay muchos grandes hombres, ¿no? Hay muchos grandes escribas, teólogos, digamos hoy, fariseos, ¿no? Que serían también gente, una piedad impoluta, una gran piedad, no grandes santos, ¿no? Ellos se pueden, y de hecho en el Evangelio aquí se están volviendo enemigos de Jesús, en su corazón, y nadie lo ve. Dios sí que lo ve, porque Dios conoce los pensamientos y no hay nada que sea oculto a su presencia. En su corazón se vuelven en contra de Jesús porque su corazón está intacto, está entero. Ellos se piensan que ven, ellos se piensan, por lo tanto, que son algo delante de Dios, ya sea por su conocimiento, ya sea por su piedad, ya sea por lo que sea, y por lo tanto no ven la maravilla de Jesús y del Evangelio en la salvación de las personas. Así, por lo tanto, no hemos de ser como estos, sino como los que tenían esta fe en Jesús puesta, no de los que tienen el corazón intacto y entero en sus pecados, sino de los que dice Jesús, de los pobres en espíritu, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los mansos, de los humildes, porque esos son los bienaventurados. Para ellos es la bienaventuranza del Evangelio de Jesús, y para ellos el Señor les da esta sanidad completa del alma y del cuerpo que comenzamos a experimentar en esta vida, y que la sanidad que por el Espíritu Santo recibimos en esta vida, aunque sea incompleta, es la garantía, el arras, nos dice la palabra, de esta sanidad completa que vamos a disfrutar cuando estemos en su presencia para siempre. Pues que el Señor sea la gloria por ello. Amén.